Hoy en el recuento te hablo del nuevo Sony Xperia 5, así es, Sony no ha muerto. Además, Samsung ya lanza de forma oficial el Galaxy Fold y otras cosas. Hablamos también del Lightphone 2, un teléfono tonto por así decirlo. Acer presenta un montón de computadoras y para terminar también Asus presenta un montón de computadoras. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. ¿Qué video nos espera? Con demasiada, pero demasiada información. Así que te recomiendo te vayas por unas palomitas o empieces a comer de una vez para que vayas disfrutando del recuento mientras estás disfrutando también de tu comidita. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video anterior donde te pregunté para ti qué tan importantes son las actualizaciones luego de ver que Nokia es el rey de este asunto y la mayoría de personas le da mucha importancia? Entonces creo que los fabricantes deben seguir mejorando. Creo que han mejorado, en el pasado era peor, ahorita ya actualizan un poquito más, pero esperemos que sigan y sigan mejorando. Entonces vámonos a la primera noticia. Sony es el primero que da de qué hablar en este día. Si no lo sabes, acaba de empezar el IFA en Berlín, que es una feria importante de tecnología donde anteriormente se presentaban diversos smartphones nuevos. Actualmente parece que se están enfocando muchísimo en las computadoras y todo el apartado gamer y de creatividad, pero Sony sí presentó un smartphone. Se trata del Xperia 5, que repite fórmula con respecto al Xperia 1, teniendo una pantalla con proporción 21:9, de estas que son altísimas. Su tamaño es 6.1 pulgadas, es OLED Full HD+, el procesador es el Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, viene además con cámara múltiple, por decirlo de alguna manera, sensor principal de 12 megapíxeles, además tenemos otros 12 megapíxeles para un telefoto y tenemos un gran angular de 12 megapíxeles, la cámara frontal es de 8, batería de 3140 mAh, lector de huellas y reconocimiento facial para todo el apartado de seguridad biométrica, por supuesto que no podría faltar el NFC en un modelo de Sony y sí tiene un slot para tarjetas micro SD de hasta 512 GB. Además también incorpora certificación IP68 para estar seguros que el agua y el polvo no le hará daño y estará disponible en diversos colores: azul, rojo, negro y gris. Sin embargo, el precio todavía no lo confirman. Entonces esta es la nueva apuesta de Sony, que como sabes se ha retirado de algunos mercados. Por ejemplo, en México ya no está más Sony como un fabricante de dispositivos móviles. Sin embargo, no significa que se haya retirado por completo del mercado, sino que se fue a empezar de nuevo. Poco a poco se irá expandiendo si es que le va bien. Saldrá a la venta en octubre en Europa y se venderá junto con unos audífonos premium de Sony, que son de estos audífonos Bluetooth portátiles, pero que tienen cancelación de ruido. Entonces son impresionantes al parecer esos audífonos y por eso se venderán juntos. Pasemos a la siguiente noticia. Hablamos ahora de Samsung y de varias noticias. Para empezar, el Galaxy Fold ha vuelto. Por fin tenemos a un ganador entonces por esta carrera por el primer plegable exitoso. Al menos al parecer será el ganador, si no es que le vuelven a surgir problemas. Ya no debería. Entonces Samsung finalmente dijo: aquí está mi Fold, lo logré terminar. Como cuando ya te están pidiendo que entregues el examen y tú estás apurado tratando de terminarlo. Por fin yo creo que así se siente Samsung. Ya, aquí está mi examen, ya ténganlo. Entonces básicamente es el mismo Galaxy Fold que veíamos en el pasado, pero ahora el diseño ha sido reforzado después de todas las anotaciones que le hicieron los usuarios que ya lo habían probado y que empezó a fallar. Entonces ahora la única novedad es que vendrá una variante 5G también, pero todavía no han especificado demasiado qué procesador integra, por ejemplo, la versión 5G. Lo que sabemos por el momento es que su venta iniciará ya desde mañana, pero en Corea del Sur, que es el país natal de Samsung. Entonces decidieron lanzarlo ahí primero y dijeron en las próximas semanas llegará a otras regiones. Entre estos países, Francia, Alemania, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Por el momento no han dicho planes de llegada a México o a algunos otros países. Entonces vamos a tener que seguir esperando, pero por lo menos parece que ya no tiene problemas el Fold. Además, también aprovecharon para decir: nuestro nuevo Watch Active 2 ya tiene fecha de lanzamiento para la venta y será exactamente la misma fecha del Galaxy Fold. Sin embargo, el
Watch Active sí se lanza desde el inicio en los Estados Unidos a un precio de $279 la versión compacta con únicamente Bluetooth y la versión un poquito más grande a un precio de $299. Tampoco se ha anunciado su fecha de llegada a otros países. Pero algo interesante que Samsung también presentó el día de ayer es un dispositivo muy curioso porque es como un armario o un closet, como le digan en tu región, donde tú colocas tu ropa colgada y simplemente te la va a refrescar, a renovar si es que ya olía como un poco extraña, y además la va a planchar. Entonces está curioso el dispositivo. Creo que varias personas disfrutarían de tener esto en casa, sobre todo por el tema de planchado. Lo han mostrado ya en el IFA y empezará su venta en Europa, pero todavía no han dicho su precio. Tiene diversos filtros, por ejemplo, para quitarle el polvo a la ropa y con esto también quitar un poco de malos olores. Entonces, agradable, por supuesto, el dispositivo para el hogar, que creo que por el momento no hay algo similar, pero seguramente después veremos también apuestas de otras marcas con el mismo concepto. Pasemos a la siguiente noticia, ya que hablamos de conceptos nuevos y raros. Light es una marca que ha lanzado ya la segunda edición de su dispositivo, que lleva el mismo nombre de la marca, se llama Light Phone 2, y su enfoque, como su nombre lo dice, es como que ser un teléfono muy ligero. De hecho, algunos le llaman un teléfono tonto o un teléfono no inteligente, y es que su enfoque es precisamente que dejes de estar enganchado al celular. Ellos dicen, las redes sociales y todos ellos se llevan tu dinero y tú simplemente pierdes tu tiempo. Entonces ellos quieren que te desconectes por completo de este mundo social y simplemente uses el teléfono con funciones muy básicas para llamar, enviar mensajes. Tiene ahora una función de alarma esta segunda edición, y bueno, uno diría, un teléfono tan básico debería ser económico, pero no. En este caso el teléfono cuesta $350, seguramente por su diseño, que sí está muy bonito, muy minimalista y elegante, pero creo que estaría difícil que alguien compre algo así. Así que, ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si a ti te gustaría que volvieran los teléfonos no inteligentes, o más bien si te comprarías uno de estos? Pasemos a la siguiente noticia. Ahora empezamos a hablar de Acer y toda su renovada línea de computadoras que presentó. Déjame empezar rápidamente con las computadoras portátiles ultra ligeras de Acer, que precisamente su enfoque es que sean muy delgadas, que no pesen prácticamente nada y que aún así sean potentes. Entonces renovó varias Swift. Déjame hablarte de la Swift 3, que tiene pantalla de 14 pulgadas Full HD, pesa solamente 1.19 kilogramos, su grosor es de 15.95 milímetros, viene con el procesador Core i7 de Intel, modelo 1065G7, 16 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento. En cuanto a gráficas, vas a tener dos opciones. Puedes utilizar la integrada de Intel, que se llama Intel Iris Plus, y también puedes tener la opción de la GeForce MX 250. Su batería te va a durar 12.5 horas y tiene carga rápida para que con 30 minutos que la cargues pueda darte un uso de 4 horas viendo videos, eso sí. Y además tiene carga rápida para que con 30 minutos que la cargues te dé 4 horas de reproducción de video. También renovó el modelo Swift 5, entonces ahora podríamos decir que es 2019. Viene también con pantalla de 14 pulgadas Full HD. Su grosor es todavía más pequeño, 14.95 milímetros. Pesa solamente 990 gramos. Creo que este es el apartado más destacable de la computadora, porque a pesar de ser tan delgada y ligera, sigue siendo potente, y la pudieron hacer ligera porque integra materiales como magnesio, litio y aluminio. Viene con el procesador Intel Core i7 modelo 1065G7 de 10ª generación, 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. Viene con lector de huellas y también carga rápida para que con 30 minutos te dé 4 horas y media de uso. También renovó las computadoras de la línea Concept D. Para empezar, la 3 Pro, que ahora integra un procesador Core i7 de 9ª generación. La tarjeta gráfica es la Nvidia Quadro T1000. Además, destacan que es silenciosa, entonces no va a ser su escándalo cuando está trabajando. Su precio arranca en 1.499 euros. También renovaron la modelo 5 Pro, que ahora tiene como que el sello o forma parte de la familia RTX Studio
de Nvidia, que como sabes es un sello que Nvidia le otorga a las computadoras que son portátiles, muy potentes para trabajar como un estudio, pero que no son tan pesadas o estorbosas. Por ejemplo, yo las veo como computadoras que tienen características más o menos de computadoras gamer, pero sin esto de los colorcitos y las luces LED y estas cosas que son más enfocadas a los que juegan videojuegos. En este caso simplemente es como darte mucha potencia con diseños más simples, más elegantes. Esta 5 Pro viene con dos tamaños de pantalla, 15.6 o 17.3, en ambos casos con pantalla 4K. Su tarjeta gráfica es la Nvidia Quadro RTX 3000 y su precio inicia en 1.999 euros, pero también renovaron la 7 Pro. Viene con pantalla de 15.6 pulgadas 4K, también forma parte de la familia RTX Studio de Nvidia. Su grosor es de 17.99 milímetros, pesa 2.1 kilogramos. Tarjeta gráfica Quadro RTX 5000, ya es más potente, y su precio arranca en $2,599. También está la 9 Pro, que tiene pantalla más grande y obviamente destaca por su mecanismo de bisagra, que es muy diferente. En características es muy similar a la 7 Pro, pero en diseño totalmente diferente. Además, esta incluye un lápiz óptico y su precio sí se eleva bastante, 5.499 euros. Acer también renovó la línea Predator, que es para gamers, entonces aquí se ve, como te digo, esta diferencia. Para empezar, renovó la Predator Triton 300, que ahora integra la tarjeta gráfica GTX 1650. Su pantalla es capaz de darte una frecuencia de refresco de 144 Hz y su precio inicia en 1.299 euros. Pero el upgrade más novedoso, o la mejora más llamativa, fue la que integraron en la Predator Triton 500, que ahora su pantalla soporta una tasa de refresco de 300 Hz. Es algo espectacular. Sin embargo, aquí es donde uno se pregunta si será bueno o no, ya que las tarjetas gráficas de la actualidad, con los juegos tan demandantes que existen, creo que no podrán llegar a los 300 Hz como para aprovechar esa capacidad de la pantalla. Integra la tecnología Nvidia G-Sync. La pantalla es Full HD, tiene 17.9 milímetros de grosor, 2.1 kilogramos de peso. La tarjeta gráfica es la RTX 2080 Max Q y su precio inicia en $2,699. Acer, además, enfocándose mucho a los gamers, presentó una estación de juego que le llamó Tronos, y es que sí, se ve prácticamente como una silla donde puedes reinar en el mundo gamer, que obviamente tendrá características para disfrutar más tu juego con tu monitor, la silla que se mueve y más cosas. Así que se ve que están lanzando muchísimos productos para este mercado que está aumentando y aumentando de los eSports. Vámonos a la siguiente noticia. Asus también renovó computadoras, pero antes déjame hablarte de un smartphone que también renovó, y es un smartphone enfocado a gamers, así que es el ROG Phone 2, ROG por Republic of Gamers, que como sabes es la marca gamer de Asus. Este dispositivo integra lo mejor de lo mejor en el mundo móvil, el procesador Snapdragon 855 Plus con la GPU Adreno 640, pero overclockeada, como se le dice, corre a 675 MHz, viene con 12 GB de RAM y en su versión Ultimate llega a 1 TB de almacenamiento. La pantalla es de 6.59 pulgadas con 120 Hz de refresco, Full HD, AMOLED. La cámara viene con doble sensor, 48 megapíxeles el principal y 13 el ultra amplio. Las selfies son de 24 megapíxeles, batería de 6000 mAh con carga rápida de 30 watts, así que ahí también tenemos bastante poder. Viene con altavoz estéreo frontal NFC, interfaz personalizada por Asus. Ojo que sí trae jack de audífonos, entonces esto creo que es vital para alguien que le gusta jugar, porque luego cuando es por Bluetooth el audio va un poquito retrasado, así que en este caso sí podrás conservar el audio de forma fiel. Además viene por supuesto con diversas tecnologías para tratar de ventilar al dispositivo y que no se caliente tanto. Lo curioso también es que viene con dos puertos USB tipo C para conectarle diversos accesorios,
entonces eso sí que es raro. El precio del dispositivo básico comienza en 900 euros y el modelo Ultimate 1200 euros. Todos estos precios han sido anunciados en euros porque el evento fue en Europa. Obviamente los precios pueden variar cuando se presenten en diversos mercados, aunque Asus, según tengo entendido, no trae estos modelos de smartphones a México ni a otros países. Pero bueno, también renovó su computadora gamer para ponerse a la par de Acer, y es que también ahora la ROG Zephyrus SGX 701, ¿quién le pone estos nombres tan feos, por favor? Trae una pantalla que soporta tasa de refresco de 300 Hz, tal como el modelo de Acer, aunque también nos preguntamos si llegará a ser un procesador tan potente para aprovechar esta pantalla. Viene con la tarjeta gráfica RTX 2080, viene con la tecnología de Nvidia para poder desactivar la tarjeta gráfica y que no consuma tanta energía si es que solo la estás ocupando para algo básico. Viene con el Core i7 modelo 9750H, 32 GB de RAM. Todavía no anuncian su precio, pero dijeron que en octubre saldrá a la venta. Otra cosa que lanzaron son computadoras, como te digo, enfocadas a ser potentes, portátiles, pero más para diseñadores o para personas que se dedican a la creación de contenidos y no tanto a los que se dedican a jugar. Se trata de la ProArt StudioBook One, que integra una tarjeta gráfica Quadro RTX 6000. Además tiene una cámara de vapor de titanio. Esto dicen, por supuesto, para bajar la temperatura y que pueda mantenerse con mucha potencia. También trae la opción para desactivar la tarjeta gráfica y que no consuma tanta energía si es que no la estás ocupando. Viene con el procesador Core i9. Viene además con 24 GB de la tarjeta gráfica, como te decía hace un momento. Además 64 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento en estado sólido. Su pantalla es 4K, por cierto, 120 Hz de refresco y es de 15.6 pulgadas. No han revelado el precio de esta computadora, pero aquí lo interesante es que su sola tarjeta gráfica es tan buena, tan potente y también sobre todo compacta para poder caber ahí, que solo la tarjeta gráfica cuesta $4,000. Obviamente ya con eso nos podemos dar una referencia de cuánto va a costar la computadora completa, pero que repito, es muy potente y aún así es compacta para poder trasladarla sin mayor complicación. También presentaron la ProArt StudioBook Pro 15, que viene con una pantalla prácticamente sin bordes de 15 pulgadas 4K. Además trae el procesador Core i7 9750H. La tarjeta gráfica es la Quadro RTX 5000. Viene con hasta 48 GB de RAM. Tiene 6 tubos para disipar el calor y tiene certificación de Adobe y Autodesk para que funcione perfectamente con estas aplicaciones, que repito, esta línea está enfocada a los creadores de contenidos. También está la ProArt StudioBook Pro X, que es la que tiene el ScreenPad 2, que es como la segunda pantalla dentro del touchpad para poder tener ahí otras herramientas. Eso es lo más destacable de la computadora, pero viene con hasta 128 GB de RAM, procesador Intel Xeon y además es capaz de doblar su pantalla hasta 180 grados con diversos sistemas para mantener fresca la computadora. También tiene la certificación de Adobe y Autodesk y también viene con la tarjeta gráfica Quadro RTX 5000. Por último, déjame contarte de la mini computadora de escritorio, el mini gabinete de escritorio que presentó Asus, también impresionante. Se trata de la ProArt Station D940MX. Es muy compacta y muy pequeña, 40% más pequeño que la generación anterior. Sus dimensiones son de 9.5 por 30 por 28.3 centímetros. Viene con el procesador Core i9, una tarjeta lógica que tiene piezas de ambos lados para ahorrar espacio. Viene con la tarjeta gráfica Quadro RTX 4000 o puedes elegir también la RTX 2080 Ti, que es más enfocada a la edición de video. Viene con un sistema híbrido de enfriamiento, es silencioso para que no estés distraído por el ruido que puede provocar y viene con hasta 64 GB de RAM, hasta 1 TB de disco duro y hasta 512 GB de almacenamiento en estado sólido. Así que bueno, ¿qué te parece todo lo que están presentando las compañías en este tiempo del IFA? Es impresionante y la verdad es que las novedades no se detienen, así que ahora que estás bien informado, quédate esperando simplemente el siguiente recuento donde te contaré más cosas que han presentado otras marcas. Así que espero que te haya gustado este video y nos vemos al rato.